Damos la clase en honor, como dije inicialmente, al tiempo. No sé si me están copiando bien. Si me están copiando bien, excelente. Si ven la presentación, enhorabuena. Inicio entonces. Sí, profe. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ayer estábamos hablando de la ecología del Paraguay. Vimos algunos puntos correspondientes que tienen que ver un poco con algunas características fisiográficas básicas de nuestro país. Entre, entre las cosas, hablamos un poco de la latitud en la que nos encontramos, de la longitud que nos comprende, ¿verdad? Hablamos también de la predominancia de los vientos, de la altitud, hablamos también de las formaciones orográficas, hablamos de nuestros grandes ríos, por lo menos de dos de los principales ríos del Paraguay y el Paraná. Dimos algunos datos generales de estos ríos, la profundidad, el ancho. Mencionamos, sin hablar de cifras, de que uno de los ríos es más caudaloso, el Paraná, con relación al Paraguay. Y así hemos generalizado la ecología de nuestro país, finalmente clasificándolos en cuatro grandes bioregiones. Hoy vamos a empezar a hablar de los problemas y de los enfoques de la ecología. Cuando hablamos de problemas, hablamos de cómo abordar el tema ecológico en el contexto de cómo tomar el análisis de tal ciencia. Los enfoques de la ecología tienen diferentes formas de abordaje, sobre todo por la existencia de un sistema ecológico complejo o de varios sistemas ecológicos completos, de sus componentes, sus procesos y de toda la interactividad que existe dentro de las mismas poblaciones de mismos individuos y más aún en comunidades donde hay poblaciones de diferentes individuos, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos enfocar este estudio? Como pueden ver en el gráfico, aparecen tres aristas de cómo enfocar la ecología. En el número uno aparece el enfoque descriptivo, en el número dos el enfoque funcional y en el número tres el enfoque evolutivo. No podemos nosotros mencionar o abordar la ecología sin esta trilogía. Reitero, sin este enfoque descriptivo, dando un poco pie a el análisis de las características de, de un ecosistema, por ejemplo, de cuáles son los componentes, de cuál es la taxonomía, de cuáles son los individuos y también, en segundo lugar, el enfoque funcional que tiene que ver con el rol, con el papel que cumple cada componente biótico y abiótico dentro de un ecosistema. Y finalmente el análisis evolutivo, porque a lo largo del tiempo tenemos que nosotros entender que los organismos y el mismo factor abiótico va modificándose. Por eso en estos tiempos vamos hablando de la evolución de algunas especies, de la extinción de otras. También hablamos de la alteración de algunos factores abióticos como la del aire, el agua, la misma radiación y otros componentes químicos como por ejemplo la composición gaseosa de la atmósfera, etcétera. Entonces, reitero, tenemos que nosotros hacer un análisis eh, en estas tres dimensiones, el descriptivo, el funcional y el evolutivo. Y aquí en el material lo que se describe es lo que anunciamos, ¿verdad? Estos tres enfoques no pueden ser excluyentes, más bien son complementarios y se pueden aplicar a diferentes niveles de organización biológica. Desde un gen, que es prácticamente eh, el origen, la génesis de la vida, hasta la biosfera misma, que es esa composición compleja de poblaciones dentro de un ecosistema.
Por otro lado, la ecología también se relaciona con otras disciplinas como la economía, la sociología, la ética, la política, ayer lo hemos dicho, para abordar estos problemas ecológicos ya desde una perspectiva interdisciplinaria y más general, es decir, holística. Un ejemplo de esta integración tiene que ver un poco, a ver, creo que me pasé una diapositiva, pero al hablar nomás de esto, un enfoque de esta integración tiene que ver con la economía ecológica, que es una corriente del pensamiento. Pero aquí hago un alto, porque estos son los problemas ya, pero hay una descripción, no, este es un análisis general, está bien como estamos. Los problemas y enfoques de la ecología, entonces, también relaciona a esta ciencia con estas otras disciplinas, como la economía, la sociología. Y ayer hemos visto cómo, por ejemplo, con la economía está relacionada la ecología, habida cuenta de que los recursos ambientales son parte de, de los procesos productivos que generan renta, por ejemplo. Y existen políticas que muchas veces pueden no ser sostenibles, políticas económicas hablo, con en la marcha normal en el ciclo ecológico. También la sociología, la misma sociedad puede estar dentro de una indiferencia o en el otro extremo de un asombro con relación a la marcha ecológica. La ética es otro factor. La ética tiene que ver un poco con cuáles son algunas normas humanas que van en salvaguarda de la marcha ecológica. No estoy hablando ni del daño, ni de la restauración, ni de la conservación. Estoy hablando de la marcha ecológica. Y también la política, porque ustedes saben que la política es la manera en la que se asume el manejo de una población y en ese sentido el ser humano, al ser una especie controladora, en el buen sentido de la palabra, debe de delinear políticas claras en consonancia a la marcha ecológica. Eh, entonces, estas disciplinas también están bien interrelacionadas o cortan en forma transversal el mundo de la ciencia ecológica. Un ejemplo de esta integración, hemos dicho, es la economía ecológica, que es una corriente del pensamiento que lo que busca es incorporar los principios ecológicos en todo esto que dijimos, en el análisis económico y social, y que plantea temas como la sostenibilidad. Bueno, esta palabra es clave para nuestro manejo ya desde hace unos años y cada vez está más vigente la palabra sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, eh, hay otra palabra muy parecida que es sustentabilidad, ¿verdad? La sustentabilidad tiene que ver con la permanencia o la sobrevivencia del ser humano, analizando el triángulo de Maslow bajo los aspectos básicos necesarios para el ser humano. Pero la sostenibilidad trae a conjugar otros elementos como la capacidad de interrelación con los otros seres vivos y no vivos. Y la especie humana debería de configurarse como un elemento más del ecosistema, no como una especie que pueda modificar o alterar o irrumpir la marcha ecológica normal, ¿verdad? Sobre todo cuando esas alteraciones van a traer consecuencias caóticas, como el cambio climático, por ejemplo, es una consecuencia que no solamente deviene de una sucesión ecológica normal, sino también tiene que ver con una acción antropológica. Por ello, esta corriente de la economía ecológica es importante porque busca eh,
esto, la sostenibilidad. La justicia ambiental es otro término también importante dentro de la economía ecológica. La deuda ecológica que hace lugar a algunos hechos que han dejado eh, deudas para con la ecología. Y la huella ecológica también tiene que ver con aquello que hacemos cotidianamente. Hoy nos levantamos, tomamos un yogur. ¿Qué pasó con el envase del yogur? Es una huella ecológica. Hoy al levantarnos hemos inhalado oxígeno y hemos despedido dióxido de carbono. Es parte de la huella ecológica. Es decir, a medida que avanzamos, dejamos una huella ecológica y es normal esa huella ecológica. Ahora, esta huella ecológica que vamos dejando, normalmente no la notamos hasta hacer una ecuación en donde nosotros podemos darnos cuenta de que muchas veces estamos obrando en forma muy perjudicial para con la marcha ecológica. Es decir, imagínense si hiciésemos un balance entre la cantidad de dióxido de carbono que liberamos en la atmósfera baja y la cantidad de oxígeno que consumimos. Normalmente la consumimos en forma inadvertida, de una manera irracional tremenda, cuando quemamos, por ejemplo, o cuando existe una sobreproducción en la liberación del gas metano, o cuando estas grandes fábricas liberan también hidrocarburos que secuestran el oxígeno del aire, por mencionar algunos detalles nada más. Bueno, y ahora nos versamos en estos métodos de enfoque de la ecología que hemos dicho está sustentado en tres parámetros fundamentales, que son el enfoque descriptivo, el funcional y el evolutivo. Es nada más un resumen escrito que quise ponerle aquí para que tengan más clara la idea de lo que ya mencionamos inicialmente. En el enfoque descriptivo nos basamos en la observación y clasificación de los organismos, las poblaciones, las comunidades y finalmente los ecosistemas, así como de sus características físicas y químicas en el medio ambiente en donde están constituidos o constituidas. Este enfoque pretende describir la estructura y la distribución de la diversidad biológica en el espacio y en el tiempo. Imagínense, bueno, si yo les digo, hagamos un enfoque descriptivo de una zona del departamento de Misiones, circunscribimos una zona geográfica y hacemos, por ejemplo, un enfoque descriptivo. ¿Qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que caracterizar a los organismos, a las poblaciones, y a las comunidades y finalmente a los ecosistemas y definir sus características físicas. Por ejemplo, si yo digo, bueno, existe un monte en donde la altura de los árboles promedio es de 12 metros, hay una densidad poblacional de, por ejemplo, 500 plantas por hectárea y existe también una cantidad de herbívoros correspondiente a venados, conejos, ratones, etcétera. Entonces vemos nosotros, lo que estamos haciendo es caracterizar a estas poblaciones, comunidades y finalmente también caracterizamos esos detalles físicos y también debemos caracterizar el ciclo biogeoquímico. Es decir, tenemos que ver cómo fluye eh, la coyuntura entre, por ejemplo, la absorción de nitrógeno y también la absorción de carbono. Tenemos que ver cómo se produce esa ecuación de reactivos y resultantes dentro del intercambio químico
en el caso del ecosistema, no solamente por parte de las plantas, sino también por parte de los animales. Acuérdense que los seres heterótrofos, entre los que estamos nosotros, realizan ese intercambio químico. Nosotros liberamos, por ejemplo, en forma permanente dióxido de carbono e inhalamos oxígeno. Utilizamos como combustible también el oxígeno y el proceso respiratorio trae consigo algunos intercambios, por mencionar. Entonces, para que tengan una idea básica, ya creo que lo van a entender muy bien, ese es el enfoque descriptivo. Por otro lado, este enfoque funcional se centra justamente en esto que finalmente estábamos diciendo, más ya en forma explícita, en el análisis de los flujos de energía y materia entre los organismos y el medio ambiente, así como de las funciones ecológicas que se realiza en ese medio. Aquí podemos hablar nosotros de la cadena trófica, es decir, cuál es la función que cumple, por ejemplo, una hierba dentro de un ecosistema, eh, un microorganismo dentro de un ecosistema, un macroorganismo como un venado o un zorro o un tigre o un león dentro de un ecosistema. Estamos ya yéndonos a un análisis un poquitito más detallado de qué trabajo cumple, de qué función, de qué papel desempeña cada componente de un ecosistema. Nosotros no podemos dejar de preguntarnos muchas veces, bueno, ¿y qué hace esta hormiga aquí? Muchas veces cuando nos dedicamos a la ecología agrícola, porque le llamamos así, ¿verdad? O a la, no es la agricultura ecológica, sino a la ecología agrícola, que es diferente. Nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Por qué hay invasión de, por ejemplo, cotorras en un maizal? ¿O por qué hay invasión de hormigas cortadoras en una plantación de ciertas plantas, como por ejemplo hortícolas, por parte de estas hormigas que normalmente causan en forma relativa un perjuicio? Tenemos que preguntarnos antes de combatir a esa hormiga, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol que venía cumpliendo ese organismo dentro del ecosistema? Yo no digo que no controlemos, pero muchas veces ese ataque frontal a una plaga, nosotros le llamamos plaga en el contexto agrícola, pero que es un componente más dentro de un ecosistema, puede estar dándonos aviso de un desequilibrio en la marcha ecológica. Es decir, estas hormigas se alimentan no de las hojas. Estas hormigas, ustedes saben perfectamente, se alimentan de hongos, por lo que el transporte, el corte y el transporte de estas hojas, de estas plantas que ellos utilizan, lo llevan dentro de un nido en el suelo, en el pequeño sótano que ellos tienen, y esperan unos días a que se formen unos hongos y de esos hongos se alimentan. Imagínense que nosotros nos preguntemos también qué función cumple ese hongo aparte de alimentarle a estas hormigas. Entonces, podemos hacer una serie de debates ecológicos, pero es siempre bueno ver qué función viene cumpliendo estas hormigas. Estas hormigas cortadoras, y soy más específico, el aquequén, el saúl, por ejemplo, cumplen funciones dentro de un régimen vegetal de equilibrar la masa cuando en realidad actúan en consonancia, cortando y alimentándose, y son especies que deben de existir en los bosques, ¿verdad? Entonces, ellos por una cuestión de una resistencia ecológica ante la disminución de la masa boscosa, y claro, no tienen más que invadir nuestra agricultura, que no siempre es ecológica. Por eso lo que estamos haciendo es un análisis ecológico de la agricultura. Eh,
una ecología agrícola lo que estamos haciendo. Por otro lado, al hablar ya del enfoque evolutivo, tenemos que ver la historia y el origen de los organismos, de las poblaciones, de las comunidades y de los ecosistemas, así como de los mecanismos y factores que determinan esta evolución. A ver, no sé si ustedes tienen en mente esta planta que estuvo en boga, inclusive en Curitiba, allá en el Brasil, el ficus. El ficus, ubican el ficus, a ver si alguien me puede dar retorno a la vez. Esta planta tan linda a la vista, tiene una fisonomía mm, muy bella, por cierto. Es una planta que parece casi artificial. ¿Conocen el ficus? Sí, profe, tiene Ok, unos gusanos medio raros también ahí. sí, así es. Bueno, este ficus tiene muchas especies. La ficus elástica, otra vez, tiene subespecies y esta planta, el ficus, tiene un ancestro de una planta carnívora. Es decir, el ficus fue evolucionando a partir de una planta carnívora del Amazonas. Las características peculiares de esta planta es que el intercambio gaseoso que normalmente hacen las fanerógamas, que son los vegetales completos, es diferente en este caso a esta planta. Ese instinto carnívoro casi híbrido entre lo autótrofo y lo heterótrofo hace que esta planta no libere normalmente la cantidad de oxígeno que libera el resto de las especies, como por ejemplo las fanerógamas. Entonces, en ese sentido, se dan cuenta, es bueno analizar el origen, la evolución, cómo evolucionó esa planta. Por otro lado, el sistema radicular, que es ya lo mínimo, ¿verdad? Porque lo más importante es a la pinta, pero esta planta en vez de oxigenar, lo que hace es está consumiendo mucho oxígeno en su fase de fosforilación acíclica, ¿verdad? Por ejemplo, en ese proceso que se da normalmente en el horario nocturno, porque las plantas de noche respiran, es decir, consumen un poco de oxígeno, pero en este caso el ficus no es tampoco lo que consume, ¿verdad? Es mucho más de lo normal en relación a las otras especies completas. Y por otro lado, el sistema radicular puede llegar 150, 200 metros de distancia y remueve cimientos, etcétera. Es decir, esta especie tiene una capacidad de adaptación tremenda que casi llega a emular a un animal, ¿verdad? Entonces eliminaron todas estas plantas, los brasileños sobre todo, y en Paraguay también, en muchos sitios se ha eliminado porque la gente tomó conciencia no del origen ni de la evolución, ¿verdad? Pocos saben esto de estas plantas, pero es bueno saber. El gomero, conocen el gomero, que es el primo hermano de, de la ficus elástica, que también es ficus elástica, tiene características peculiares también. Tiene estas hojas grandes. No sé si conocen el gomero. Es parecida a la ficus, pero es una planta mucho más grande. Tiene unas hojas que parecen de plástico grandes, que tienen un promedio de 30 centímetros de longitud de estas hojas. Y también esta planta sí es fenomenal, es tremendamente voluminosa la planta y el sistema radicular también es extenso. ¿Conocen el gomero? Bueno, tal vez no, ¿verdad? Pero bueno, el La gomero verdad que es, no, profe. sí, veo que en Misiones hay muchas plantas de gomero. En Misiones hay abundantes plantas de gomero. Y bueno, yo le voy a decir, bueno, y hay que tratar de no tener esas especies en el radio urbano sobre todo. Podemos tener en zonas rurales. Cuando uno va viajando aquí, camino a Asunción, allá por, antes de llegar a Quindío, hay dos o tres plantas de gomero sobre la ruta.
muy sobre la ruta inclusive, ¿verdad? Y suelen abrir ahí, suelen remover el asfalto normalmente, ¿verdad? Por el sistema radicular que tiene. Pero bueno, yo lo único que hice fue un análisis un poco ejemplar, o sea, un ejemplo de cómo fue evolucionando una especie a través de otra inicialmente con características funcionales distintas, ¿verdad? Pero vemos la característica evolutiva y es bueno saber el origen. El aguacate, ¿conocen el aguacate, verdad? La palta, Persea americana, Sí, ¿conocen? sí, sí, sí. Correcto. Bueno, el aguacate, si analizamos el origen de la Persea, vamos a darnos cuenta que es también una planta prehistórica que ya existió en épocas de los dinosaurios, o sea que el gen principal, y servía de alimentos a estas especies. Resulta que la eh, fitotecnia evolutiva le llaman a esta ciencia. La fitotecnia evolutiva analiza el origen de las especies, sobre todo hoy en día, por esta cuestión nutricional. Y bueno, la gente lo que quiere es vivir más tiempo por la longevidad. Entonces se analiza mucho el tema de cuál es el origen de las especies en consonancia a la calidad nutricional que tiene. Bueno, y todo el mundo recomienda hoy en día consumir aguacate o palta. ¿Por qué eso? Porque esta especie ha sido también una especie que fue luchando, claro que no tuvo un origen carnívoro, al contrario, especies herbívoras como los dinosaurios se alimentaban de estas plantas que eran pero mucho más grandes. En aquella época se fue adaptando, pero ustedes también se dan cuenta que esta planta tiene una capacidad tremenda de crecimiento, pero a la vez tiene una capacidad nutricional, eh, hablando bien, bestial, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos del aceite de aguacate, etcétera, de todas sus características vitamínicas, y de los aminoácidos, etcétera, que tienen, decimos, bueno, pero preguntémonos, ¿por qué será? Y aquí hay que hacer el análisis evolutivo de la planta y de cómo fue heredando las características patronizadas de su ancestro, de su nodriza ancestral, que significa que ya existía una planta de palta muy distinta a la actual en época prehistórica. Bueno, son ejemplos nada más. Entonces, el enfoque evolutivo de la ecología se ocupa de la historia y el origen de los organismos, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, así como también de mecanismos y factores que van moldeando su evolución. Este enfoque busca explicar la diversidad y la complejidad de los sistemas ecológicos, así como su origen y los cambios a lo largo del tiempo. El mismo Homo sapiens fue evolucionando en cuanto a su fisonomía. Imagínense que nosotros, perdón, teníamos otra fisonomía en el inicio de los tiempos de... Aquí se puede hablar de varias teorías, pero hablando de la teoría evolutiva darwiniana, el ser humano tenía una fisonomía distinta. La cabeza del ser humano era mucho más voluminosa, ¿verdad? Y algunas facciones del rostro también tenían ciertas características muy distintas a la actual. Lo que denota hoy en día una evolución, podemos hablar de un rostro evolutivo y de un rostro no evolutivo, ciertas transformaciones, ¿verdad? Todos al unísono vamos adquiriendo ciertas características, nosotros no nos vamos a notar, ¿verdad? Porque apenas somos parte de uno o dos siglos, saltamos de un siglo a otro por una cuestión coyuntural nada más, pero no vivimos más de un siglo, ya es mucho luego un siglo, ¿verdad? Entonces no podemos notar esos cambios, pero también existen factores ambientales que determinan esos cambios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes pasan por una panadería y huelen el olor a pan? ¿Qué sienten? Es una consulta nada más. O a mí nomás me pasa eso, ¿verdad?
no sienten nada. ¿Qué sienten al, al experimentar el olor del pan que se está horneando? Las ganas de consumir, de comer. Las ganas tremendas de consumir, Sí, ¿verdad? sí, Entonces existe un instinto que se conserva de nuestros ancestros en nosotros y el olor que olemos es el olor a carbohidrato puro, ¿verdad? Porque lo que estamos oliendo increíblemente tiene que ver con el trigo y más que con el trigo tiene que ver con un carbohidrato que necesitaban antes nuestros ancestros. ¿Para qué? Para aprovechar el momento y conservarlo, porque no era usual que como un explorador o como un cazador o como un recolector, alguien pudiera acceder a ciertos carbohidratos. Y estos carbohidratos lo que hacen es evocar a nuestro gen ancestral y darnos las ganas de consumir y no de consumir tampoco, ¿verdad? Consumir para que tengamos una reserva y para que subsistamos por un tiempo. Pero lo único que nosotros no hacemos es que le demos al cuerpo un ayuno con la intermitencia que le daban estos exploradores, no por gusto, sino por la realidad, por la circunstancia, por la coyuntura de aquel tiempo, en el que no tenían más remedio que almacenar en el cuerpo y esperar un tiempo prudencial hasta volver a encontrar estos alimentos. Em, entonces, son cuestiones evolutivas nuestras que se van analizando, que se van estudiando, pero dentro del ambiente ecológico es crucial que nosotros sepamos analizar eso. Entonces, podemos dar muchísimos ejemplos, podemos hablar horas y horas de esto, pero es apasionante y es crucial y sobre todo eh, es inevitable que nosotros cuando analicemos un ecosistema lo hagamos con estas tres lupas: la lupa descriptiva, la lupa funcional y la lupa evolutiva. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de algunos ámbitos de estudio de la ecología. Ya anoche mencionábamos que hay muchos ámbitos. Se escucha mucho hablar, por ejemplo, del paisajismo, ¿verdad? Y el paisajismo tiene varios contextos, es como la agricultura, por ejemplo. Pero hablemos de la ecología paisajística, que es distinto al paisajismo otra vez. Yo puedo ser un paisajista, pero no tener en cuenta los conceptos ecológicos y lo que vamos a analizar nosotros es cuáles son los ámbitos. Yo di como ejemplo el tema de la ecología paisajística. Vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son los ámbitos de la ecología para que vean ustedes que esta especialización que están siguiendo es tan versátil, es tan actual, ya no es de futuro, es de ahora. Nosotros no vamos a tener más remedio en nuestro medio, valga la rima, no vamos a tener más remedio en nuestro medio que tener que, como región, como país, asumir la evaluación de impacto ambiental siempre en cualquier proyecto o programa de desarrollo. Y estos son algunos aspectos que se tienen que, o que el ámbito de la ecología analiza. La ecología de poblaciones, por un lado, que se ocupa del crecimiento de la población. Vamos a suponer que yo tengo una población de Aedes aegypti, del mosquito. Se van a dar cuenta que hoy en día entra eso a analizarse mucho, sobre todo en regiones como Paraguay, Brasil, Argentina, que tienen los problemas de una superpoblación de estas poblaciones, valga la redundancia, de insectos, por ejemplo, el Aedes aegypti. ¿Y qué se analiza? ¿Cómo crece esa población? Más adelante vamos a ver cuando hablemos de ecosistema, vamos a hablar de la resistencia ecológica y vamos a ver que algunos organismos pueden crecer en su población en forma inadvertida cuando no existe una resistencia ecológica. ¿Qué es la resistencia ecológica? Es el freno que le da el ambiente a una población para que no crezca en forma abrupta.
Es decir, ani hectaitereí en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que siempre suele pasar que en las casas, por ejemplo, hay superpoblación de cucaracha, de ratones, de araña. Cuando uno deja la casa por un tiempo prudencial o hay mucha telaraña, prudencial digo, por un tiempo prolongado, perdón, hay mucha telaraña. De repente, si uno dejó restos de alimentos, hay invasión de cucarachas y por otro lado, hay población de ratas si uno dejó también eh, alguna materia prima del cual se pueda alimentar las ratas, porque el ambiente de la casa es ideal para que las ratas pululen, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontraron esas poblaciones de cucarachas, de arañas y de ratas? Encontraron un ambiente favorable y una baja resistencia ecológica para poblar el ecosistema del hogar, ¿verdad? En este caso. Eh, Fundamental es eso. Y en el caso de los mosquitos, nosotros queremos controlarle al mosquito. Si nosotros hiciésemos un análisis más profundo de la función ecológica que cumple el Aedes aegypti, tal vez vamos a decir, si no tendríamos que eliminar este mosquito, pero lastimosamente estamos ocupando ya el mismo nicho ecológico, entonces vamos a tener que matarnos. O él nos mata, que ocurre, nos morimos de dengue, de chikungunya, ¿verdad? O nosotros le matamos, combatimos también el mosquito y tal vez no sea la lucha más inteligente que el ser humano pueda estar haciendo, ¿verdad? Y por ello es importante la ecología de las poblaciones, a ver cómo crece la población. El otro ámbito es la ecología evolutiva, del cual ya hablamos, se ocupa de la selección natural y de la evolución de, de las poblaciones. Ver un poco cómo las poblaciones van evolucionando en el tiempo. Acuérdense que crecimiento no es igual a evolución. El crecimiento analiza un aspecto más bien aritmético y la evolución determina dos variables. Analiza el crecimiento, la transformación, pero analiza otra variable que es el tiempo, de cómo en el tiempo ocurre ese crecimiento, esa transformación de las poblaciones. Y ahí es donde hablamos de la evolución. Y con eso tiene que ver la ecología evolutiva. Yo puedo proyectar cuál va a ser mínimamente tal vez el futuro de un ecosistema bajo ciertos patrones abióticos y bióticos, por cierto. Es decir, puedo decir, bueno, si sigue esta marcha biológica o ecológica, yo dentro de 50 años voy a tener estas consecuencias. Puedo proyectar, con muchas dudas, por cierto, en el sentido de que existen factores incontrolables por el hombre que pueden ir sucediendo, pero hay factores manipulados por el hombre que sí o sí van a ir ocurriendo, ¿verdad? Entonces, el análisis de la ecología evolutiva es fundamental. Y la ecología evolutiva también está relacionada con la ecología de comunidades. ¿Qué es la ecología de comunidades? Una comunidad es un sitio, es un área geográfica integrada por poblaciones de diferentes especies, llámense especie animal o vegetal, y la interacción que pueda existir entre ellos. Vamos a suponer que yo observo un bosque, mm, un monte, hoy en día casi ya no hay bosque, un monte, y en ese monte hay mucha población de zorro, aguaraí le llaman, ¿no? Yo veo que hay muchas emisiones aguaraí. Cuando la población es abundante, eso significa que hay poblaciones que están en alto riesgo, por ejemplo. Y podemos hablar del tapití, que puede estar, o de la perea, que puede estar en riesgo. ¿Por qué? Porque por un lado existe abundancia dentro de una población y la abundancia de esa población en detrimento a la disminución y una probable extinción de aquella otra especie como el tapití, denota una
reconfiguración dentro del ecosistema. Pero también la no existencia del propio aguaraí, el zorro, puede denotar un síntoma aún peor, porque que ya no exista esta especie significa que ya no hay especies que le están alimentando. Pero cuando hay una sobrepoblación, es un preámbulo de que esa sobrepoblación va a entrar a tallar en la disminución de la otra e inclusive en la extinción. Entonces ahí es donde hay que hacer un análisis de cómo funciona la ecología de comunidades. Uno de los objetivos más importantes de la ecología es entender el origen, el mantenimiento y las consecuencias de la diversidad dentro de las comunidades ecológicas. Ustedes pueden determinar que existe biodiversidad dentro de un ecosistema. Al analizar esto nomás, se puede ver esto en función a la abundancia y a la riqueza. ¿Qué es la abundancia? Es que tanto hay de una misma especie dentro de un ecosistema. Y vayamos al mismo ejemplo. Hay muchos zorros, ¿verdad? Muchos aguaraí. Y vamos a suponer que en un área determinada haya una población de 20 zorros y que yo analice la población de conejos y solamente conejos silvestres tapití y que yo analice y ya solamente encuentre 3 especies en el mismo circuito geográfico. Entonces yo digo, bueno, hay 3 especies, pero sigue existiendo la especie. Hay abundancia en una población, pero no hay abundancia en la otra población. Existe en realidad riqueza cuando existe mucha, muchas poblaciones de diferentes especies. Existe el tapití, existe la pereá, existe la nutria, existen aves, es decir, varias especies diferentes que conforman sus respectivas poblaciones. A eso yo le llamo riqueza. Ahora, cuando no existe abundancia entre una población y otra, existe un desfasaje entre una población y otra, yo hablo de una baja biodiversidad. Reitero, hablo de una baja biodiversidad, porque por el régimen dinámico de un ecosistema es cuestión de tiempo que se extingan algunas especies dentro de ese ecosistema. Entonces, la biodiversidad exige abundancia en cada especie, en cada población con sus respectivas especies, y también exige diversidad, es decir, que hayan varias especies. Bueno, eso quería un poco acotar, no sé si se entendió. Sí, diversidad es igual a riqueza más abundancia. Bueno, hablando siempre del ámbito de la ecología, también surge la ecología fisiológica. Se ocupa de respuestas de cada organismo a los factores abióticos. ¿Cómo reacciona un organismo a la temperatura, a la humedad, a la luz y a otras condiciones ambientales? Nosotros sabemos que hay condiciones favorables para la proliferación de ciertas poblaciones y existen condiciones desfavorables de temperatura, de luz, de humedad, etcétera. Y a eso se le llama ecología fisiológica, a cómo el funcionamiento orgánico de cada individuo se desempeña, se desenvuelve ante ciertas circunstancias ambientales. Las observaciones de la historia natural también generaron la ecología del comportamiento. Es decir, eh, siempre uno lee ecología de la hormiga, ecología de las abejas. Justamente hay, siempre se le compara al ser humano o se quiere que el ser humano emole o le imite a eso se le llama biomimética, a las abejas, ¿verdad? Que son unas himenópteras. Las abejas, increíblemente, cuando le pierden a la reina es prácticamente, así como su nombre lo dice, es la que articula
la sobrevivencia, la existencia, la permanencia de la colonia dentro de un enjambre. Y muchas veces la reina, por A o B motivo, se muere. O la reina sufre algún percance y que en paz descanse, ¿verdad? ¿Qué hace la población? Al hablar nomás de la ecología del comportamiento. ¿Qué hace la población de abejas? Que están muy bien clasificadas en castas. Existen obreras, existen zánganos, existe la reina, por mencionar algunas de las castas. Y en el caso de que desaparezca una reina, increíblemente, eh, las obreras le alimentan a una de las que no tiene las características de ser reina, pero le alimentan de una sustancia que se llama jalea real, que preparan a través de del polen y de algunas sustancias ya internas de la propia abeja, preparan un alimento que se llama jalea real. Le alimentan a esta nueva futura reina que está en su estado larval para que sea reina y se convierte en reina con características fenotípicas, es decir, de apariencia muy bien distintas ya. Parecida, claro, ya convertida en una reina. Es decir, si ustedes me dicen, ¿se nace reina o se es reina? Y bueno, se dan cuenta que con el ejemplo de la biomimética, uno puede convertirse en reina. Aunque hay una frase que dice lo contrario, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la naturaleza con la ecología del comportamiento tiene una profundidad tremenda, ¿verdad? Porque imagínense, el alimento en este caso hizo o hace que la jalea real cambie las características, inclusive fenotípicas, de esa larva que podría ser una obrera y se convirtió en una reina por el solo hecho del comportamiento ecológico de la colonia. Y creó una nueva líder, creó una nueva razón para la subsistencia y para la sostenibilidad de qué? De la colonia. Es un ejemplo un poco de la ecología del comportamiento. Y seguimos en el ámbito de la ecología y al ver nosotros que la ciencia tiene una implosión geométrica, exponencial, con el progreso de la biología, de la física y de la química, ya en las postrimerías del siglo XX, nacieron nuevas áreas de estudio ecológico. El desarrollo de la fotografía aérea y más tarde el tema de la era satelital brindó a los científicos una perspectiva de la superficie terrestre. Mediante estos usos de teledetección, los ecólogos comenzaron a explorar los procesos espaciales que relacionaban comunidades y ecosistemas adyacentes, es decir, uno cerca de otro, a través de un campo surgido recientemente y que se denomina la ecología del paisaje. La era satelital increíblemente produjo una revolución ecológica interesante también. Y la ecología paisajística es crucial. No porque sea lindo al ojo, ¿verdad? No porque dé gusto ver un paisaje nomás. Es que hay que preguntarse por qué da gusto ver algunas cosas y por qué no da gusto ver otras cosas, ¿verdad? Encierra, la ecología paisajística encierra lo que nosotros denominamos la biodiversidad, donde hay riqueza y donde hay abundancia, normalmente. Es así que les cuento nomás esto a modo, porque yo debo ser algún médico frustrado, ¿verdad? Porque siempre relaciono con la vida humana el resto de la naturaleza y quiero creer de que uno de los espejos en el que hay que mirarse permanente, cotidiana y permanentemente, ¿verdad? Es la naturaleza.
Y cuando uno observa el paisaje, uno experimenta ciertas sensaciones neurológicas. Bueno, la neurociencia hoy en día ya trae consigo a colación eso. Y a través de la ecología del paisaje, la ciencia fue analizando qué es lo que, qué función cumple un paisaje dentro del resto de, del ecosistema. Y analizando al ser humano como, creo, parte fundamental de la creación de la naturaleza, no única y exclusiva, pero sí fundamental como creación divina, ¿verdad? Cuando nosotros observamos mucho un verde natural que tiene varios tenores, es decir, hay varias versiones del verde y el azul también, según la neurociencia, el sistema nervioso central se reconfigura y hay una cierta valga también la redundancia, hay una cierta regulación de la liberación hormonal y sobre todo de la tensión arterial, de la liberación de adrenalina y también de la liberación de serotonina, que es una hormona del bienestar, ¿verdad? También, que produce tranquilidad. Y el verde del paisaje produce eso en los autótrofos. Sobre todo, el análisis se ha hecho en los seres humanos que tienen la capacidad visual, entendiendo que lo que vemos como color es una reconfiguración óptica neuronal nada más. Es decir, si yo le pregunto a un ciego de qué colores, o sea, qué características tiene el verde, el azul, el rojo, el blanco, ¿qué me va a decir un ciego de nacimiento? No me va a poder decir nada, ¿verdad? Lastimosamente, porque no tiene noción neuronal de qué es el verde. Ahora, si yo les pregunto a cada uno de ustedes que tienen la gracia, la bendición, el privilegio, la maravilla de poder ver los colores, ¿qué me van a decir? ¿Qué es el verde? Y no es tan fácil de describir, pero cuando apenas entendemos de que es un flujo de radiación reconfigurado por el sistema neuronal, nos damos cuenta que es una sensación energética que llega hasta nuestras neuronas y produce ciertos efectos. Y el efecto de un paisaje natural es calmar, regular y producir una homeostasis neuronal en nosotros. Eso la ciencia lo dice. Por mencionarles algunos ejemplos nomás de la ecología del paisaje. Siguiendo con el ámbito de la ecología, una nueva apreciación del impacto que se produce por el cambio en el uso de nuestra madre tierra en los ecosistemas naturales nos llevó al desarrollo de la ecología de la conservación. Por eso no basta con recuperar algo, hay que conservarlo. Entonces hablamos, por ejemplo, en el suelo hablamos de la recuperación y conservación de los suelos o restauración de un paisaje y conservación, por ejemplo. Por ello, la ecología de la conservación es otro ámbito de la ecología no menos importante en la que se trabaja, pero mucho hoy en día. Se aplica a principios de muchos campos diferentes, la ecología de la conservación. Yo les hablé del suelo. Imagínense que tengamos hoy en día una ecología de la conservación del aire en el sector urbano, que a mí me preocupa tanto que hagamos alarde de que vivimos en la ciudad y parece que estamos viviendo allá en la época prehistórica. Uno quema, otro contamina con algunos gases porque tiene su gallina, su chancho, su perro, etcétera, y los perros están afuera, no están en la casa. No es queja, es un análisis bien humorístico nomás lo que hago, pero es simpático cómo vivimos nosotros los seres humanos. Y después, si ustedes analizan la palabra ciudad, envuelve esa palabra una significancia tremenda de coexistencia racional y sostenible, iniciando el tema de la salubridad, ¿verdad? Que es lo que menos tenemos en cuenta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la conservación del aire,
eh, habría mucho debate de cómo conservar el aire en el radio urbano, por ejemplo. Bueno, y no vamos a hablar mucho porque no solamente se conserva el aire, se conserva el bosque, se conserva el suelo, se conservan algunos aspectos paisajísticos que no solamente tienen que ver con la estética, porque eso la gente dice, no, pero anda y ponamos a ver, pero ella y peanamos. No pasa precisamente solo por eso, no pasa solamente por la estética, pasa por algo mucho más profundo que tiene que ver con la sostenibilidad de muchos otros microorganismos y macroorganismos que encuentran realmente un espacio para proveernos a nosotros, los reyes de la tierra, aunque nos creemos los reyes de la tierra, Homo sapiens, vida, sostenibilidad vital, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ya hay toda, vea, ya puta, vea. Y pensemos no como ecologistas, sino como ecólogos, cuáles son las consecuencias físicas, químicas, fisiológicas y sobre todo cuáles son las consecuencias finalmente de vitalidad que le resta no solamente al ser humano, sino a las otras especies que están compartiendo ese espacio ecológico. Hay que pensar en eso. Eh, También se habla la aplicación de estos principios, ¿verdad? De desarrollo y función de los ecosistemas en la gestión de tierras dañadas ha dado origen también a la ecología de la restauración, de la recuperación, ¿verdad? Restauración se parece mucho a recuperación. En el ámbito ecológico, recuperación, no se utiliza la palabra recuperación, se utiliza la palabra restauración, es decir, volver al origen. Nosotros los agrónomos hablamos mucho de abonos verdes, por ejemplo, para restaurar el suelo o sus características genéricas, iniciales, ¿verdad? Entonces, para volver a la génesis de aquel suelo fértil, aquel suelo que tenía las características estructurales, texturales, fisiográficas, etcétera, nosotros hablamos de recuperación, pero la palabra correcta es restauración en este caso. Por otra parte, ya finalmente, la comprensión de la Tierra como sistema tiene un enfoque de la disciplina más reciente y este estudio ecológico se denomina ecología global. Y es un tema en debate permanentemente en el que ustedes como futuros especialistas van a tener que entrar a codearse con este debate que tiene que ver con la ecología global, ¿verdad? Sin fanatizarnos demasiado con el ecologismo, ¿verdad? Porque tenemos que seguir produciendo alimentos, tenemos que seguir viviendo juntos, tenemos que seguir aumentando increíblemente la población, porque esa es la ley de la vida, pero tenemos que pensar en esta ecología global. Al hablar de ecología global, un ejemplo es el canje de oxígeno, por ejemplo. Qué irrisorio, ¿verdad? Por ejemplo, Paraguay y toda Sudamérica entra dentro de un análisis de que, bueno, yo tengo 100 hectáreas de bosque y me van a pagar por el tema del canje de oxígeno, ¿verdad? Y mientras tanto yo voy a seguir contaminando, habida cuenta de que a ley pareja nadie se queja, yo contamino, pero yo te pago y vos mantenés ahí tu bosquecito, ¿verdad? Ese análisis no es tan justo que digamos. O por ejemplo, ya no críen animales ustedes porque contaminan con metano en la atmósfera baja y ya no van a poder producir ustedes ganadería bovina masiva. ¿Por qué? Porque hay una liberación de mucho metano con la materia fecal del estiércol bovino y con la respiración del bovino, etcétera. Pero hoy nosotros sí vamos a seguir con nuestras grandes fábricas contaminando el planeta y ustedes no, y le vamos a pagar, le vamos a hacer un canje por eso. Es un tema de discusión, ¿verdad? Los recursos finalmente son de todos.
y podríamos decir de nadie también. ¿Por qué? Porque hay unos seres humanos que aún no existen, que tienen el derecho de seguir disfrutando de este maravilloso planeta y de lo que resta, ¿verdad? Si resta. Bueno, aquí también se habla del estudio de cómo las plantas hacen ese intercambio gaseoso a través de un mecanismo que se llama fotosíntesis, convirtiendo sustancias inorgánicas en orgánicas, liberando oxígeno en la atmósfera y consumiendo el dióxido de carbono. La ecología estudia de qué forma estos procesos responden a varias de las precipitaciones y temperatura, por ejemplo, como un bosque o un solo árbol puede producir una serie de factores. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿ven el acondicionador de aire? Sí. Lo que este acondicionador de aire hace es tratar de cumplir mínimamente lo que un árbol o un bosque puede hacer, o un monte puede hacer. ¿Por qué? Porque un árbol, un bosque, un monte es no solamente un regulador térmico, como lo es un acondicionador de aire, es también un regulador acústico. Váyanse y griten un poco en un bosque y váyanse a gritar en una zona llana desprovista de vegetación y van a ver dónde retumba más el grito. Es decir, son realmente aislantes acústicos también los bosques. También son aislantes del flujo de luz y en el buen sentido. Es sombra en el verano y es abrigo en el verano, en el invierno. Es sombra en el verano y es abrigo en el invierno. Es tranquilidad, es paz, es prácticamente un resguardo, es un aislante acústico ante el mundanal ruido y por otro lado también es una suerte de regulador térmico, ¿verdad? Y gaseoso, que libera oxígeno, ¿verdad? Así es que un árbol es una maravilla, y como todo ser autótrofo. A ver, al hacer la transición entre el siglo ya 20 y 21, este sí que es ya es una reflexión. La ecología ha traspasado una frontera que requiere ampliar nuestra visión de la ecología para influir en el papel dominante que tenemos como seres humanos sobre la naturaleza. Entre los muchos problemas que tenemos que analizar, eh, hablo de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos como humanidad, podemos identificar cuatro principales. Uno es el crecimiento de la población humana. Somos 8.200 millones y moneda, y seguramente que ahora mismo que terminé de decir, siguen naciendo humanos. Y es una maravilla, porque tenemos que crecer y multiplicarnos, ¿verdad? Pero es una presión ante los recursos escasos. Es un primer tema de discusión, el crecimiento de la población humana. Nosotros no la sentimos tanto, porque imagínense, somos un poco más de 6 millones y nuestro vasto territorio, aunque ya ven, ayer les hablé cómo está distribuido el tema de las tierras, pero ese es un tema estructural, geopolítico, que no vamos a discutir aquí. Pero en el mundo ocurre lo mismo, no crean que en Paraguay nomás. Unos pocos se adueñan de casi la totalidad de la tierra, del planeta en sí. Pero ese es otro factor, no a discutir aquí. Pero sí, el tema de la población es un tema acuciante. La diversidad biológica, entendiendo ya que la diversidad está dada por la abundancia, está dada por la riqueza y por la uniformidad, que vamos a hablar más adelante. La uniformidad tiene que ver un poco con que ese circuito de equilibrio se vaya dando a lo largo del tiempo, dentro de esa marcha dinámica del ecosistema o de los ecosistemas. También
Hablamos aquí de la sostenibilidad. Tercer punto, crecimiento poblacional, diversidad biológica, hablamos de la sostenibilidad. Es bueno que yo siga produciendo alimentos, pagando los recursos ambientales. Tengo que pagar los recursos ambientales. Entonces, el alimento no tiene más remedio que subir de precio. Es decir, si nosotros nos quejamos porque estamos pagando 50.000 guaraníes por un kilo de carne, no se quejen tanto porque yo les puedo asegurar que en poco tiempo, en menos seguramente de 2 años, vamos a tener que pagar 100.000 guaraníes. Y no porque esto está a libre albedrío, sino primero porque vamos a tener que pagar más por los recursos ambientales y segundo porque la demanda de la carne va a subir. Hay países que ya no producen carne vacuna, no porque no quieran, sino porque es muy alto el costo. Si yo le pregunto a un emprendedor brasileño ganadero, ¿por qué viene a producir en Paraguay? Y es porque aquí casi no pagamos por los recursos ecológicos. Porque a ellos le cuesta más caro allá y algo estarán pagando ya. Es mucho más caro producir un kilo de carne en Brasil que en Paraguay. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos en primer lugar aún cierta relativa abundancia de algunos recursos y por otro lugar porque existe una falta de soberanía ambiental, ¿verdad? Por ello es que seguimos pagando y me van a decir, pero estás loco, profesor, porque como veo, mucho ya de 50.000, sí, ya sé que es mucho, pero relativamente es poco respecto a lo que deberíamos de reponerle a la tierra. La sostenibilidad es producir, por lo menos mitigando el delito ecológico, la huella ecológica, el daño ecológico, pagar eso, responder, no en los bolsillos ajenos, sino al ecosistema. Tenemos que nosotros darle ese respiro al ecosistema. Y entonces sí va a haber sostenibilidad, porque de no ser así, como me decía un profesor de ecología en la universidad, hay muchas maestras y algunas son bien bravas, pero hay una que nunca perdona y esa maestra se llama naturaleza. El ambiente nunca perdona, la naturaleza no perdona. Es decir, siempre nos pasa la factura. Y acuérdense de esto. Hay maestras amorosísimas como una mamá, que es una maestra amorosa. Hay maestras bravas y geniales que siempre perdonan también, que son nuestras maestras de las escuelas, de los colegios, de las universidades, o los maestros, pero hay una que no perdona. Dios perdona, pero la naturaleza no perdona. Aunque sea una creación de Dios, la naturaleza no nos perdona. ¿Por qué? Porque son dados que nosotros movemos y si la movemos mal, somos nosotros los responsables de haberlas movido mal. Bueno, y finalmente el cambio climático global, que es una preocupación también tremenda con relación a algunos indicadores ya, el deshielo, la formación de ciertos tornados, la formación de nuevos tipos de nubes en la atmósfera media y baja. Eh, Imagínense, la ronda científica está preparando un pronóstico no nada alentador que tiene que ver para Estados Unidos y Canadá con una lluvia eh, prácticamente bestial a quienes los meteorólogos le llaman eh, la nube oceánica, le llaman. ¿Por qué? Porque la carga acuosa de ciertos tipos de nubes que se forman sobre ciertos océanos por el calentamiento global configuran un régimen pluviométrico de lluvia que no es normal. Entonces, se pronostica para estos próximos años lluvias que pudieran alcanzar en menos de una semana los 500 a 800 milímetros. Eso es
Eso es impresionante. En Asunción llueve 100 milímetros en un día y nos morimos casi todos, ¿verdad? Si estamos por ahí viajando o estando. Pero imagínense que llueva en una semana 500 milímetros o 700 milímetros. Eso no solamente causaría una devastación en el radio urbano, sino haría que, por ejemplo, las fuentes superficiales de agua como ríos, lagos, arroyos, se desborden en forma tremenda. Entonces están preparando hoy en día para aquello. Tiene que ver con el calentamiento global, muchos fenómenos, ¿verdad? La aparición de ciertos tipos de virus también. Hemos dicho anoche que más del 94% de los virus son vitales, son prácticamente fundamentales para que sigamos vivos. Pero los virus, que no son microorganismos, que son entes, imagínense, son moléculas que tienen ciertas características evolutivas y de una alta dinámica mutacional, generan la coexistencia en el ecosistema. Pueden multiplicarse los virus que podrían causar muchas más pandemias. Aunque no quiero hablar de esto, ¿verdad? Porque era muy tente, doña CMTI, ¿verdad? Es normal, algunos dicen, los progresistas pues dicen, bueno, es normal que haya pandemia. Sí, total, la población tiene que disminuir luego, pero no es tan así. No es tan así. Hay que entender de que las sucesiones ecológicas, como su nombre lo dice, deben de ocurrir cada cierto tiempo. Ese tiempo se reduce en forma impresionante. Es decir, lo que cada 100 años tiene que ocurrir, está ocurriendo cada 10 años, ¿verdad? Y eso es el cambio climático, ¿verdad? Y al hablar de población, nosotros pasamos de aproximadamente 500 millones a 6.000 millones hace poco. Y se anunció casi la barrera de los 8.000 millones para el 2025. Nosotros así, de taquito, estamos pasando los 8.200 millones de habitantes. Si ustedes googlean, van a encontrar cuánto es la población ahora mismo. Y te dice ahí, va incrementándose 8.200 millones y monedas, ¿verdad? Eh, Bueno, en la actualidad también se habla de esto que yo ya no quiero seguir hablando muchas veces, ¿verdad? Porque eh, no soy buen niño para muchos de los colegas niños y niñas, ¿verdad? Sobre todo cuando hablo de esto y que tiene que ver con la actualidad de la ecología. La tala indiscriminada de bosques para la agricultura ha destruido muchos hábitats naturales. Eso es indiscutible, produciendo una tasa de extinción, no de reducción, de extinción, de desaparición de especies que son sin precedentes en la historia de la Tierra. También la población humana en expansión está explotando los recursos naturales hasta niveles insostenibles. Debido a la creciente demanda de energía de combustibles fósiles requeridos para sostener el crecimiento económico, la química atmosférica está cambiando a formas que pueden alterar en forma tremenda el clima de la Tierra. Pero veamos esto. Anoche estamos diciendo que somos un país que tiene la capacidad de producir alimentos para 60 millones de habitantes y somos 6 millones. Es decir, bueno, podemos estar bien llenitos los 6 millones, que no es así, y seguir alimentando al resto de los 54 millones de habitantes. Y lo que pasa es que la angurria que se diseñan de varias, hay tres, ¿verdad? La angurria humana llega a niveles insostenibles porque esa distribución nuevamente de los recursos genuinamente ecológicos, porque lo que se produce en un más del 50% es porque nos dio la tierra y la tierra no es de nadie, la tierra es de todos, parece un juego de palabras. Toda leña y en bomba es la de porque la tierra es de todos.
Y al ser de todos, esos todos también son las generaciones futuras que van a venir. Entonces, hoy en día se habla de una nueva era. Dicen que estamos transitando una era que que va culminando. Y dice que la terminación o la culminación de las eras son caóticas, ¿verdad? Es normal que las eras, cuando lleguen a su fin, cada era genere caos para el reinicio de otra era. No sé cómo va a ser la otra era, ¿verdad? Pero estamos en las postrimerías de una era muy progresista que está bien, se generan tecnologías que aparentemente tratan de mitigar algunos daños, pero es irrisorio todo respecto al daño, es irrisorio. Entonces la ecología en la actualidad debe no solamente hacer una reflexión, sino una ecuación eh, con las evidencias científicas para demostrar a propios y extraños que si queremos seguir teniendo alimentos, aire, agua, y si seguimos queriendo que nuestros hijos disfruten de esto, que en realidad es un Edén, tenemos que nosotros, con esa ecuación, reformular los sistemas productivos, los sistemas urbanísticos, las construcciones en el ámbito de la ingeniería y tenemos que entender de una buena vez por todas que no hace falta extrañar lo que ya no está o sentir lo que ya se acabó y aprovechar que aún nos queda tanta riqueza de agua. Agua dulce tenemos por doquier, aún de ciertos espacios ecosistémicos tremendamente maravillosos y entendamos que hace falta que esa ecuación se forme parte, la ecuación ecológica forme parte de la ecuación productiva, de la ecuación en el desarrollo urbanística, de ingeniería e inclusive dentro de la ecuación de la medicina actual, que por cierto se volvió muy antiecológica, ¿verdad? Entonces, y no vamos a hablar de eso, pero hablemos de esto para finalizar el día de hoy. Espero que no se hayan cansado. No sé cómo habré llegado a cada uno de ustedes. Espero el reporte. Ahora espero vuestro reporte, ¿verdad? A ver, Muy interesante, profe, la clase de hoy. excelente, excelente. Y Excelente, profe, las explicaciones. me gusta, ¿cuánto estamos? Estamos 17, buenísima cantidad. Estamos 17. Eh, yo siempre hago el análisis reflexivo porque no hay conocimiento sin pasión. Creo que la educación requiere de pasión y el aprendizaje va por ese mismo circuito. Si nosotros no nos exaltamos, no podemos inspirarnos. Y el conocimiento requiere de esa exaltación para que nos podamos inspirar finalmente. Claro que lo primero es contemplar lo que ocurre, lo segundo es exaltarse, que es incontrolable eso, pero inspirarse es crucial para vencer barreras, para echar fronteras y sobre todo para avanzar en esto maravilloso, ¿verdad? Yo no quiero pintar como algo caótico, algo apocalíptico esto, pero es preocupante, es como para ya no preocuparse, sino ocuparse, ¿verdad? Y entiendo que cada uno de ustedes son o ya actuales referentes de vuestras instituciones, inclusive de vuestro hogar, de vuestra casa. El solo hecho de clasificar la basura en casa es una ayuda tremendamente maravillosa. Ustedes no saben lo difícil que es clasificar la basura en casa. Dificilísimo es, inclusive, hacer dos tachos de basura en donde va lo orgánico en uno y en el otro lo inorgánico, que es complicadísimo. No es fácil. Y muchas veces es fácil hablar,
lo difícil es obrar. Entonces, ayornémonos a esto que trata un poco de darnos luz para ir entendiendo, aprendiendo esto que tiene que ver con el mundo de la ecología. Aún no entramos nosotros dentro de los hilos que hacen a la ciencia ecológica. Esto es un aspecto muy holístico, muy general, muy macro aún. Pero cuando entremos en esos hilos, ustedes van a decir, Dios mío, mira, miren lo que estábamos haciendo había sido cuando analicemos el ciclo de los nutrientes en el aire, en el suelo, en el agua, vamos a darnos cuenta del por qué existen tales o cuales proporciones y qué provecho tendría y qué desastre se causa cuando uno, sin darse cuenta, fuera de su propia voluntad, en la ebriedad del deseo, en la ebriedad de la ambición, muchas veces va obrando mal, ¿verdad? Eh, por ello, la reflexión del día de hoy es, pretendamos lo siguiente, seguir disfrutando a plenitud de cada segundo que nos resta en este mundo tan maravilloso y Dios nos regala. El primer espejo es la naturaleza. Mírense ustedes en el agua, mírense en el bosque, mírense en aquel animal y verán ustedes el privilegio que Dios nos da como parte de una especie muy privilegiada entre todas las especies dentro de una comunidad ecosistémica. Y pensemos también en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros descendientes, que creo que se siguen mereciendo disfrutar de lo mismo que nosotros lo estamos haciendo. Así es que por hoy, muchísimas gracias. En el transcurso de la semana, yo voy a ir levantando una tarea en la plataforma con ayuda de César, seguramente de Serena también, la profesora Fátima, para que ustedes lo hagan en forma grupal. Toda la indicación va a ir dentro de la plataforma y van a ir también ahí detalles de cómo quisiera que presenten el trabajo, el primer trabajo. Reitero yo, ayer hemos hablado del sistema evaluativo. Vamos a tener dos trabajos prácticos. Cada uno va a leer 25 puntos, sumamos 50. Y la evaluación final, que es un control de lectura, 50 puntos, son 100 puntos, ¿verdad? Así es que por mi parte, por hoy, muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso sábado. Abracen su árbol, sáquense el calzado, pisen el suelo, disfruten de todo lo que realmente la naturaleza nos regala. Por mi parte, muchas gracias. Hasta muy pronto. Feliz fin de semana, profe. Gracias, gracias. Igualmente, bendiciones. Gracias, profe, excelente. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen fin de Gracias, profe. Buen fin de semana para todos. buen fin de semana para todos. Gracias.